Antes de referirme al nombramiento, la elección y posesión de nuestra querida magistrada, quisiera brevemente hacer referencia a que esta madrugada llegamos a un acuerdo con la comunidad de Buenaventura. El acuerdo refuerza nuestra presencia y nuestro compromiso con el Pacífico y con esa población tan importante pero tan olvidada de Buenaventura. Como presidente, y lo digo con mucho orgullo, he sido el presidente, y por mucho, que más veces ha ido a Buenaventura, y no he ido de paseo, no he ido de visita, he ido con propuestas, con inversiones. Cada visita ha sido con el fin de ordenar o de supervisar obras para esta ciudad a la cual el país le debe tanto, 500 años de atraso y 500 años de deuda. Ejemplos: en los próximos días vamos a poner en marcha las plantas de agua de Venecia y Escalarete. Son plantas que hemos venido diseñando y comprando y poniendo en marcha por una suma de 40.000 millones de pesos, y esas van a garantizar el suministro continuo de agua. Antes no había suministro continuo de agua por falta de tratamiento. Estamos construyendo el centro de formación del SENA, tal vez el más importante de todo el Pacífico, y es uno de los más modernos del país. Allá hemos estado en 2 ocasiones supervisando el avance de esa obra. Ahora serán 10.000 los cupos del SENA en ese centro específico. Es una inversión de más de 56.000 millones de pesos. Destinamos 170.000 millones de pesos para 7 nuevas obras del Plan Maestro de Agua que se vienen ejecutando ya desde hace algún tiempo a través de un mecanismo que pusimos en marcha especial que se llama el Plan Pacífico. Tal vez ningún gobierno, y lo digo delante de 2 ilustres expresidentes, se la ha jugado tanto por el Pacífico. Seguimos avanzando, vamos a redoblar los esfuerzos en los 14 meses que nos quedan todavía de gobierno. Y yo celebro, y celebramos todos, que con este acuerdo se retome la normalidad en la ciudad, en el puerto y en esa importante zona del país. Siempre, y ha sido una consigna desde el primer día del gobierno, hemos respetado el derecho a la protesta pacífica. Nuestra fuerza pública está para garantizar los derechos de los colombianos, incluyendo el derecho a la protesta, el derecho de los manifestantes y los derechos del resto de la población. Yo lamento que se hayan promovido en estos días falsas acusaciones contra nuestra fuerza pública, contra miembros de la policía. Una de esas acusaciones, tal vez la más absurda, es que desde los helicópteros se estaban lanzando gases contra la población. Eso jamás ocurrió, pero esa noticia le dio la vuelta al mundo. Y eso yo lamento mucho que ahora que estamos en esa época de las falsas noticias, esta se haya presentado. Hoy hay otras manifestaciones de diferentes trabajadores del Estado, de los maestros. Yo espero que también se desarrollen pacíficamente, en plena calma, con tranquilidad. En este gobierno también hemos hecho muchísimo por los trabajadores estatales. Para dar un ejemplo, hemos creado más de 25.000 nuevos cargos en la planta, entre ellos en el ICF cerca de 3.700, en el SENA cerca de 3.600, tal vez han sido las más grandes en la historia de estas 2 entidades. Les dimos el derecho a la negociación colectiva y hoy se vence el plazo para la negociación directa con los trabajadores del Estado. El gobierno les ha presentado con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad con nuestro Tesoro Público, responsabilidad fiscal, las propuestas. Ya llegamos al final de la negociación.
Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible y sigamos nuestra vida cotidiana en la normalidad. Por otro lado, quiero agradecerle al señor Procurador sus buenos oficios, tanto para el arreglo en Buenaventura como el diálogo con FECODE. Yo espero que también se cierre hoy ese diálogo con FECODE y se permita el regreso inmediato a la clase de más de 8 millones de niños. La educación ha sido una prioridad de mi gobierno también desde el principio. Ustedes saben que le hemos asignado el presupuesto más grande de su historia. Por primera vez, ya llevamos 4 años con un presupuesto para la educación por encima de cualquier otro sector. Con los maestros hemos sido también muy generosos. Hemos incrementado en varios puntos, 12 puntos, el salario real de los profesores por encima de cualquier servidor público. A la educación le estamos invirtiendo en infraestructura como nunca antes. El acceso de los estudiantes a la educación superior ha subido del 37 al 50%, en fin. La educación ha sido el sector más consentido de este gobierno y por eso yo espero que hoy podamos llegar a unos arreglos con FECODE para que estos niños que no tienen ninguna responsabilidad en estas controversias entre maestros y gobierno, pues no sigan sufriendo las consecuencias. Ahora, nuestra querida magistrada Diana Fajardo, yo la felicito a su familia, padres orgullosos, decía yo, y hijos orgullosos, marido orgulloso, llega a la Corte Constitucional. Esa es la aspiración de cualquier persona que esté en el servicio público en el lado de la justicia. Es una de las cortes importantes, las principales de nuestro país, y en este momento tiene una tremenda responsabilidad. Llega Diana a la Corte Constitucional en un momento de inflexión del país. Yo creo que es difícil encontrar una persona tan capacitada. Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública, en instituciones administrativas. Tuvimos en el gobierno el privilegio y el honor de tenerla trabajando en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Creo que quienes trabajaron con Diana, y aquí veo la antigua directora, pues pueden dar fe de su gran capacidad en todo sentido. Fue integrante también del Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes. Asesoró el proceso que condujo a la Asamblea Constituyente del año 91, presidente Gaviria y doctor Humberto de la Calle, y eso le da también una especial legitimidad para interpretar esa Constitución. Al haber participado, haber asesorado, pues tiene ahí un recuerdo que le va a servir mucho cuando esté interpretando la constitucionalidad o no de las leyes. Tiene más de 30 años de experiencia y además es una persona que ha demostrado también su independencia y su transparencia. Dijo algo que me gustó mucho cuando fue elegida: no quiero que sigamos viviendo bajo el miedo. Qué frase tan importante. Los colombianos tenemos que dejar el miedo a un lado, tenemos que más bien asumir el optimismo y la esperanza, la tolerancia, el respeto por la diferencia, dejar los odios y la venganza a un lado y mirar hacia adelante, ojalá todos unidos, y por supuesto la Corte Constitucional ahí jugará un papel fundamental. Estamos en pleno proceso de implementación de los acuerdos de paz.
el compromiso de todos los colombianos debe ser absoluto con esos acuerdos de paz. Es la palabra empeñada del Estado, del presidente, pero a nombre de todos los colombianos. Esos acuerdos los tenemos que cumplir y los vamos a cumplir. Afortunadamente, la propia Corte Constitucional le dio el visto bueno al acto legislativo, donde en su artículo primero dice: no se podrán promulgar ningún tipo de leyes que vayan en contra de estos acuerdos. Eso ya es hace parte de nuestra Constitución, y eso es algo que nos debe dar la tranquilidad, y algunos que están todavía muy nerviosos del cumplimiento de los acuerdos, la seguridad de que esos acuerdos se van a cumplir. El reto ahora es cumplirlos con la mayor rapidez posible. Estudiamos muchísimos acuerdos de paz en otras partes del mundo, muchísimos, y de ahí sacamos varias lecciones. Con el doctor Humberto Lacalle lo discutimos mucho. Una de esas lecciones es que hay que tratar de implementar los acuerdos con la mayor rapidez posible y tratar de acortar los tiempos entre el momento en que se firman y el momento en que se cumplen los acuerdos, se implementan los acuerdos, porque ese periodo de transición es un periodo peligroso, donde la confianza todavía está por construirse, donde la incertidumbre reina y donde muchos acuerdos han fracasado porque se ha permitido un tiempo demasiado largo entre la firma y la implementación. De ahí la propuesta del llamado fast track, del procedimiento rápido. Eso no fue un capricho del presidente, no es unas ganas del presidente, como algunos han dicho, de acaparar o acumular poder. Es una cuestión práctica de poder cumplir con los acuerdos más rápido, porque es fundamental, es de la esencia misma del éxito de los acuerdos. Que la Corte decidió en una decisión que no compartí, pero que siempre, como lo hemos hecho, respetamos, que algunos de los procedimientos del fast track no eran aplicables. Eso lo que nos obliga es a ser más diligentes y más eficientes en nuestro trabajo con el Congreso, pero en esa misma decisión, repito lo que dije hace unas palabras, también se ratificó que ninguna ley, ninguna proposición, ninguna iniciativa que vaya en contra de los acuerdos debe ser aceptada porque sería inconstitucional. Entonces, espero, querida magistrada, que usted ahora, como que viene a reforzar esa Corte, que sean conscientes pues de la necesidad de poder poner en marcha estos acuerdos a la mayor brevedad posible para que los beneficios de la paz los podamos comenzar a ver lo más pronto posible. Ayer vinieron 29 alcaldes de los sitios, de los municipios más afectados por la violencia. Si uno hace un recuento de dónde se concentró el conflicto para causar daño, ahí estaban los 29 municipios, son 51 municipios que priorizamos para una primera gestión de construcción de carreteras y de presencia del Estado. No se imaginan la alegría de esos alcaldes, diciendo: mire, estamos viviendo otra vida y ahora que vamos a tener la presencia del Estado, esto nos cambió 180 grados, lo que estábamos viviendo hace unos años y lo que estamos viviendo hoy. Todos lo decían al unísono. Y eso es lo que vamos a ver en el campo colombiano cuando la paz realmente comience a florecer. Hasta ahora estamos comenzando la construcción de esa paz que va a durar mucho tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero la ayuda de la Corte Constitucional va a ser fundamental como guardián de nuestra Constitución y de nuestros compromisos para que esa paz, que es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, se pueda hacer realidad. Y otro tema que creo que es relevante, algunos han criticado que yo mencione este tema, no creo que esa crítica sea válida, todo lo contrario. Como jefe de Estado es mi deber. La necesidad, que se lo dije a todos los que estaban postulados y se lo he dicho a todos los aspirantes a la Corte Constitucional, es importante tener en cuenta las consecuencias económicas de los fallos.
Y eso lo digo con absoluto convencimiento, por experiencia propia. No hay nada que vulnere más los derechos de los colombianos que las crisis económicas, porque es de sentido común. Las crisis económicas lo primero que obligan es al gobierno a recortar los presupuestos en justicia, en salud, en educación, y ahí se comienzan a vulnerar los derechos. Por eso la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal debe ser un criterio donde esté presente ese objetivo en cualquier fallo, porque, repito, un Estado que no tiene los recursos para poder hacer cumplir los derechos, pues es un Estado que fracasa, y por eso la sostenibilidad fiscal es tan importante. Y yo le he pedido a la magistrada, a nuestra nueva magistrada Diana Fajardo, ¿no?, que tenga muy en cuenta eso, como se lo he pedido a todos los miembros de la Corte Constitucional, los que han sido elegidos recientemente y los que vienen del pasado. Eso es algo que creo que todos deben tener en cuenta, porque esa sostenibilidad fiscal, el estado de la economía tiene muchísimo que ver con lo que la Constitución hoy nos obliga, y es a garantizarle los derechos a los colombianos, sus derechos fundamentales. Estoy seguro que usted será guardiana de esa responsabilidad fiscal, guardiana de la paz, como espero que sean todos los miembros de la Corte Constitucional, porque eso es lo que le conviene a Colombia, lo que le conviene a nuestro futuro. La felicito de todo corazón, de nuevo felicito a su familia, deben estar muy orgullosos, y usted es la tercera mujer que ahora hace parte de la Corte Constitucional. Qué bueno tener 3 mujeres en la Corte, estoy seguro que las 3 harán un papel extraordinario en defensa de nuestra Constitución y de los derechos de los colombianos. Muchas gracias.